Para entender la realidad de un tema tan complejo y debatido en la actualidad, debemos hacer un viaje mental despojándonos de nuestros prejuicios modernos y aterrizar directamente en el siglo I. En los tiempos de Jesús, la palabra homosexualidad ni siquiera existía tal como la entendemos hoy, pues no se concebía como una orientación o una identidad personal, sino como una serie de actos específicos dentro de un sistema social muy rígido. Jerusalén era el epicentro de una cultura judía que se esforzaba por mantener su pureza frente a la influencia arrolladora de las costumbres paganas que venían de Roma y de Grecia. Caminar por las calles de Judea en aquel entonces significaba estar rodeado de una tensión constante entre lo que dictaba la ley antigua y lo que practicaban los dominadores extranjeros en sus lujosas villas. Mientras que en el mundo romano, ciertas prácticas entre personas del mismo sexo eran vistas como una muestra de poder o estatus, para el pueblo hebreo cualquier desviación del modelo familiar tradicional era considerada una ruptura con la alianza divina. Esta colisión de visiones creaba un ambiente donde lo que hoy llamamos diversidad era un concepto totalmente ajeno y, en muchos casos, peligroso de expresar. Si te interesa descubrir cómo las sociedades antiguas manejaban los temas que hoy dividen al mundo, únete a nuestra comunidad para explorar la historia desde una perspectiva cruda y sin filtros. La sociedad judía de la época se regía por los códigos de santidad que buscaban diferenciar a Israel de las naciones vecinas, marcando límites claros sobre el comportamiento del cuerpo y la sexualidad. En este contexto, el enfoque no estaba en el sentimiento o la atracción emocional, sino en la preservación del linaje y el cumplimiento de los mandatos que consideraban sagrados para la supervivencia del pueblo. Por eso, al analizar este periodo, es vital comprender que la mirada de un habitante de Nazaret era radicalmente distinta a la nuestra, centrada en la colectividad y no en el individuo. Sin embargo, el mundo que rodeaba a Israel estaba lleno de gimnasios, termas y teatros donde la cultura grecorromana celebraba formas de afecto y deseo que desafiaban frontalmente la moralidad judía. Los jóvenes de Judea no eran ajenos a lo que ocurría en las ciudades helenizadas de la Decápolis, donde la filosofía y el arte a menudo glorificaban relaciones que en el Templo de Jerusalén serían motivo de una condena absoluta. Esta frontera invisible entre dos mundos opuestos es el escenario donde debemos buscar la verdad sobre cómo se vivían estas realidades en la sombra. Es fascinante observar que, a pesar de la rigidez de las normas, la historia siempre deja pequeñas grietas por donde se filtra la complejidad de la naturaleza humana, incluso en los textos más vigilados. Los historiadores modernos se preguntan a menudo cómo reaccionaba la gente común ante estas situaciones y si el silencio de los registros oficiales ocultaba una realidad mucho más diversa de lo que las leyes permitían admitir. Era posible que existieran espacios de tolerancia oculta en las comunidades rurales, lejos de la vigilancia estricta de los escribas y fariseos. Para comprender el impacto que las palabras de un maestro como Jesús pudieron tener en este ambiente, primero debemos reconocer la profundidad del estigma que pesaba sobre cualquier conducta fuera de la norma. No estamos hablando solo de una desaprobación social, sino de una exclusión que podía significar la muerte civil o incluso física en los casos más extremos bajo la ley mosaica. El peso de la tradición era una losa que aplastaba cualquier intento de originalidad en la vida íntima, obligando a muchos a vivir existencias dobles para sobrevivir. Al entrar en este análisis, nos damos cuenta de que la verdad no es blanca ni negra, sino que está tejida con los hilos de una resistencia cultural desesperada por mantener una identidad sagrada en un mar de influencias extranjeras. La visión del cuerpo en el siglo I era un campo de batalla político y religioso, donde cada acto tenía un significado que iba mucho más allá del placer personal. Esta es la base necesaria para entender por qué este tema era, y sigue siendo, uno de los puntos más sensibles de la historia bíblica. La atmósfera que rodeaba a las enseñanzas del maestro de Galilea
era un complejo tejido de leyes ancestrales y una realidad urbana influenciada por la presencia de las legiones romanas. Para entender la verdad de aquel entonces, es necesario observar cómo el Imperio Romano veía las relaciones entre personas del mismo sexo, ya que esto marcaba el contraste con el mundo judío. En Roma, la sexualidad era una cuestión de poder y estatus social, donde lo importante no era el género de la pareja, sino quién ocupaba el papel dominante y quién el subordinado dentro de la estructura jerárquica. Esta visión romana chocaba frontalmente con la ética hebrea, que se basaba en el mandato de crecer y multiplicarse para fortalecer a la nación elegida, mientras que en las ciudades costeras o en las guarniciones imperiales, las prácticas homoeróticas eran parte del paisaje cotidiano. En las aldeas de montaña de Judea, estas conductas eran vistas como una contaminación externa. Esta resistencia no era solo moral, sino también una forma de patriotismo religioso que intentaba proteger la pureza de la familia ante el avance de las costumbres de los invasores. Sin embargo, cuando analizamos los encuentros que tuvo el joven de Nazaret con personas que vivían en los márgenes de la ley, surge una pregunta que ha inquietado a muchos investigadores contemporáneos. Una de las historias más discutidas es la sanación del siervo del centurión romano, donde se utiliza una palabra griega muy específica que a veces sugería una relación de profundo afecto personal. Aunque el texto no lo afirma de manera explícita, el hecho de que un oficial romano se humillara tanto por un subordinado sugiere un vínculo que rompía con todas las normas de la época. La respuesta que dio el maestro en aquel momento no fue de juicio ni de condena, sino de una admiración profunda por la fe del extranjero, lo cual resulta revolucionario para el contexto en el que se encontraba. Este tipo de interacciones nos muestran a un hombre que ponía la compasión y la fe por encima de las etiquetas sociales o las conductas privadas de quienes se le acercaban. Para la mentalidad de los líderes religiosos de Jerusalén, este acercamiento a los extranjeros y a sus complejas realidades era visto como una provocación directa a la estructura de la ley. Es importante señalar que, aunque el entorno era extremadamente conservador, la vida en el desierto y en las comunidades apartadas a menudo permitía ciertas dinámicas de hermandad que hoy podríamos interpretar de diversas maneras. Los grupos de hombres que lo dejaban todo para seguir a un maestro vivían en una intimidad espiritual y física muy estrecha, compartiendo comida, techo y camino durante años. Esta forma de vida comunitaria creaba vínculos de lealtad y amor fraternal que eran el motor de los movimientos espirituales más fuertes del siglo I. La verdad es que la vida privada en los tiempos bíblicos era mucho más silenciosa de lo que es hoy, y lo que ocurría detrás de los muros de las casas rara vez llegaba a oídos de los cronistas a menos que causara un escándalo público. La mayoría de las personas que sentían atracciones diferentes simplemente las vivían en el anonimato total o las enterraban bajo el cumplimiento de los deberes matrimoniales impuestos por la sociedad. No existía el concepto de salir del armario, sino una lucha interna constante por encajar en un diseño social que no permitía fisuras. Al profundizar en este bloque de la historia, descubrimos que el silencio de los textos no siempre significa una ausencia de realidad, sino una forma de proteger la identidad colectiva frente a lo que se consideraba una amenaza. La presencia de eunucos en las cortes y las menciones a comportamientos contra naturaleza en las cartas posteriores muestran que la diversidad sexual era un hecho conocido, aunque fuera combatido con ferocidad desde el púlpito legalista. Entender este conflicto es fundamental para captar la magnitud del mensaje de inclusión que empezaría a gestarse en los caminos polvorientos de Galilea. Es verdaderamente revelador cómo la historia oficial ha intentado cubrir estos matices durante siglos, pero si quieres ser de los primeros en conocer lo que los libros tradicionales no se atreven a contar, suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad de investigadores de la verdad. Si rascamos la superficie de la moralidad pública de aquel entonces, nos encontramos con una realidad cruda: la existencia de personas que no encajaban en el binarismo tradicional de género, conocidos comúnmente como eunucos. En los tiempos de la Biblia,
El término eunuco no solo se refería a hombres castrados por razones políticas o de servicio en las cortes, sino que el mismo maestro de Nazaret amplió el concepto de forma sorprendente. Él habló de aquellos que nacieron así desde el vientre de su madre, lo que abre una puerta inmensa a la interpretación de condiciones biológicas o identidades que hoy consideraríamos parte de la diversidad. Esta mención es fundamental porque rompe con la idea de que la sexualidad y la identidad eran temas monolíticos y sin matices en el mundo antiguo. Al reconocer a personas que por naturaleza no participaban en el ciclo tradicional de matrimonio y reproducción, se les estaba otorgando un lugar y una dignidad dentro del reino de Dios. Sin embargo, para la sociedad judía de a pie, ser diferente en este aspecto seguía siendo una marca de exclusión, un problema que debía mantenerse oculto para no deshonrar a la familia o al clan. La realidad cruda para cualquier persona con una orientación diferente en la Judea del siglo I era la del aislamiento absoluto o la asimilación forzada. No había grupos de apoyo ni literatura que validara sus sentimientos. Solo existía el peso de la ley, que en sus interpretaciones más estrictas exigía castigos severos para actos que se consideraban una abominación. Esta presión constante creaba una psicología del miedo, donde la fe y el deseo estaban en un conflicto permanente, llevando a muchos a vivir vidas de desesperación silenciosa bajo el sol abrasador del desierto. Además, el contexto de la ocupación romana complicaba aún más las cosas, pues los soldados extranjeros traían consigo prácticas de explotación sexual que a menudo se confundían con la orientación personal. Muchas veces, los actos entre personas del mismo sexo estaban vinculados a situaciones de abuso de poder, prostitución forzada o rituales paganos, lo que generaba un rechazo automático en la población local. Esta confusión hacía que fuera casi imposible distinguir entre una relación basada en el afecto y el respeto y una basada en la degradación que los romanos imponían a los pueblos conquistados. Los problemas ocultos también afectaban a las mujeres de la época, cuya sexualidad estaba aún más invisibilizada y controlada por la autoridad masculina del hogar. Si bien los textos se centran casi exclusivamente en el comportamiento de los hombres, las relaciones afectivas entre mujeres ocurrían en la privacidad de los gineseos y las casas, a menudo pasando desapercibidas para los legisladores que solo estaban preocupados por la herencia y la descendencia. La historia ha sido doblemente cruel con estas realidades, borrando casi cualquier rastro de su existencia en los registros oficiales de la antigüedad. Incluso dentro de los movimientos espirituales más radicales, como los esenios, el celibato era la norma, lo que a veces servía como un refugio para aquellos que no deseaban o no podían cumplir con el mandato del matrimonio tradicional. Pero este refugio tenía un precio alto: la renuncia total a la expresión del deseo y a la formación de una identidad propia fuera del grupo religioso. La realidad era que, sin importar a dónde miraras, el individuo estaba atrapado entre la espada del imperio y la pared de la tradición, dejando muy poco espacio para la autenticidad personal. Finalmente, debemos entender que el mensaje que comenzó a circular por las colinas de Galilea era peligroso precisamente porque ponía en duda estas estructuras de exclusión. Al sentarse a comer con los pecadores y los marginados de todo tipo, se estaba enviando una señal clara de que la pureza ritual ya no era el requisito para acercarse a lo divino. Esta apertura fue lo que generó el odio más profundo de las autoridades, quienes veían en esta inclusión una amenaza directa al orden social y religioso que habían mantenido durante siglos con mano de hierro. El desenlace de esta verdad nos sitúa en un punto de reflexión donde la historia y la espiritualidad se encuentran para darnos una lección de humanidad profunda. Lo que hemos descubierto es que, aunque el entorno era de una rigidez asfixiante, el mensaje que emanaba de los caminos de Judea no buscaba reforzar muros, sino construir puentes hacia la aceptación de la esencia humana. La verdadera revelación no está en encontrar una palabra moderna en un texto antiguo, sino en observar cómo el trato hacia el otro, hacia el diferente,
cambió radicalmente en la práctica de aquellos que decidieron poner el amor por encima de la norma escrita. Es fascinante notar que, mientras las estructuras del mundo intentaban categorizar y castigar, surgió una visión que veía a las personas por la limpieza de su corazón y no por el cumplimiento de etiquetas externas. Esta es la verdad más contundente de aquel tiempo, la existencia de una corriente de pensamiento que, aunque rodeada de sombras y prejuicios, se atrevió a mirar a los ojos de los marginados y decirles que ellos también eran parte del plan divino. La diversidad, aunque no tuviera nombre oficial, era una realidad que pulsaba bajo la superficie de cada ciudad y cada aldea, esperando un gesto de validación que rompiera las cadenas del estigma. Al profundizar en los registros que sobrevivieron, vemos que la verdadera revolución del amor consistía en desmantelar la idea de que ciertos cuerpos o ciertas formas de amar alejaban al ser humano de la presencia de lo sagrado. En un mundo que utilizaba la sexualidad para marcar quién era puro y quién era impuro, el hecho de que no existan registros de condenas directas por parte del Maestro hacia estas minorías habla más que 1000 palabras escritas. Fue un tiempo de transición donde la ley del miedo comenzó a ceder ante una ley de gracia que no hacía distinciones de género o de inclinación, centrando toda la atención en la integridad del espíritu. Debemos considerar también que la invisibilidad de estas historias durante siglos no ha sido un accidente, sino un esfuerzo consciente por parte de las instituciones posteriores para uniformar un pasado que era mucho más colorido y complejo de lo que nos permitieron creer. Al rescatar estos matices, no estamos inventando una historia nueva, sino devolviéndole la voz a aquellos que, hace 2000 años, ya caminaban por las mismas calles buscando exactamente lo mismo que nosotros: ser vistos y amados sin condiciones. La realidad es que el mundo de la Biblia estaba habitado por seres humanos completos, con deseos y miedos que no siempre cabían en los estrechos moldes de la ortodoxia legalista. Cerramos este análisis con la certeza de que el pasado tiene mucho que decirnos sobre nuestro presente si estamos dispuestos a escuchar las voces que fueron silenciadas por el peso de la tradición. La verdad no es un dogma estático que se pueda encerrar en una sola interpretación, sino una búsqueda constante de luz en los rincones más oscuros de nuestra memoria colectiva. Entender cómo se vivía la diferencia hace 2000 años nos permite valorar la libertad que tenemos hoy y nos obliga a preguntarnos si estamos siendo tan valientes y compasivos como aquellos que, sin tener nada, lo dieron todo por una visión de un mundo donde nadie fuera excluido. La conclusión definitiva de este enigma nos obliga a confrontar una realidad que a menudo preferimos ignorar por comodidad. El silencio histórico no siempre es ausencia de vida, sino el resultado de un sistema que decidió borrar lo que no podía controlar. Al observar el panorama completo del primer siglo, nos damos cuenta de que la diversidad humana ha pulsado en cada rincón de la existencia desde siempre. Los intentos por encasillar el alma en moldes estrechos siempre han fracasado ante la fuerza de la naturaleza, y la Judea que recorrió el Maestro de Nazaret no fue la excepción a esta regla universal. Esta realidad nos invita a realizar una reflexión profunda sobre cómo hemos construido nuestra propia moralidad, basándonos en fragmentos de historia seleccionados para servir a intereses específicos. Al rescatar la humanidad de aquellos que vivieron en los márgenes de los textos bíblicos, rompemos una lanza por la verdad que reconoce que el afecto y la atracción nunca han sido conceptos estáticos. El aprendizaje de aquel joven que salió de Nazaret incluyó, sin duda, la comprensión de que la chispa divina habita en cada ser, sin importar a quién decida amar o cómo elija expresar su identidad. Es vital entender que la verdad que buscamos no reside en la condena, sino en la capacidad de mirar más allá de las apariencias. El mundo antiguo fue el escenario de una transformación del pensamiento que propuso que la verdadera santidad no se encuentra en el cumplimiento ciego de normas externas, sino en la pureza de la intención y en la calidad de la compasión. Esta visión fue tan radical en su momento que todavía hoy nos cuesta trabajo asimilarla por completo sin caer en los viejos hábitos del juicio sistemático que tanto daño han causado a través de las edades.
Al final del día, la historia de la diversidad en la antigüedad es la historia de nuestra propia lucha por la libertad y por el derecho a existir con dignidad. Los rostros de aquellos que vivieron en el anonimato nos miran a través de los siglos para recordarnos que su existencia fue real y que sus esperanzas eran idénticas a las nuestras. La verdad es que el mensaje original nacido en Galilea no conocía de etiquetas, sino que se extendía como un manto sobre todo aquel que fuera perseguido por ser diferente en un mundo que exigía una uniformidad absoluta y asfixiante. Cerramos este análisis con la convicción de que la verdad nos hace libres al permitirnos mirar a nuestros antepasados con el respeto que merece su lucha silenciosa. La diversidad no es una moda reciente, sino una constante histórica que ha impulsado la evolución de nuestra conciencia. Aquel que hoy se siente fuera de lugar debe saber que camina sobre las huellas de valientes que ya desafiaron a la oscuridad con la simple luz de su existencia. El legado de aquel periodo es una puerta que se abrió para no cerrarse nunca más, invitando a cada ser humano a ser auténtico. Si esta exploración por los rincones más censurados de nuestra historia ha transformado tu visión sobre el pasado, te invitamos a suscribirte y compartir este contenido con otros buscadores de respuestas. Tu apoyo nos permite seguir rescatando las verdades que el tiempo intentó ocultar bajo el peso de la tradición. Gracias por acompañarnos en esta revelación necesaria.